Buenas noches a todos los que se están conectando en esta hora a las redes sociales de Teología Sencilla, ya sea por distintas plataformas, YouTube, Instagram, o también por las redes sociales en Facebook, a mi cuenta Cristian Fierro. Les saludamos con amor, le damos a Dios gloria y honor por esta posibilidad que nos concede de estar un cuarto capítulo, ya un cuarto programa, una cuarta sesión, donde estamos conversando con distintos hermanos de distintas iglesias representadas, pero intentando ver la unidad en el cuerpo de Cristo. Hemos conversado con hermanos bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, pero hay un hilo conductor que nos une y es Cristo y su revelación. Así que por lo tanto, les doy la cordial bienvenida y contarles un poquito que hoy día tenemos un invitado muy especial, muy interesante, un amigo que hemos conocido estos días, con el que hemos podido disfrutar algunas interacciones, ya que físicamente no se encuentra en nuestro país. Ya lo voy a dejar en el suspenso, se nos viene, ¿verdad? Entonces quiero saludarle a todos ustedes, sean muy bienvenidos otra vez. Les puedo pedir que compartan las redes sociales, compartan el link de Teología Sencilla, ya sea del Instagram, de YouTube. También estamos transmitiendo por las redes de la Iglesia Gracia Soberana en San Antonio. También estamos saliendo por esas redes. Así que por lo tanto estamos tratando de abordar e impactar el medio web para que muchos alcancen a esta conversación. Así que tenemos nuestra segunda sesión ya con presentes, ya que también se nos ha dado la posibilidad de tener algunas empresas en Chile, no digo empresas, pero algunos hermanos que tienen sus negocios, ¿verdad? Y nos están auspiciando de alguna forma los libros de los invitados que tenemos. El lunes pasado regalamos el libro del hermano de la traducción metodista calvinista de Gales, que nos compartió el hermano Luis Aranguis. Hoy día tenemos también de regalo al final del programa un libro que escribió el invitado de hoy, el hermano Alejandro González Vivero, que se llama Introducción a la Teología del Pacto. Y si te lo quieres ganar, te invito a compartir, a darle like, a suscribirte y también a compartir todo el tiempo de esta conversación, que va a ser 1 hora y cuarto, 1 hora 20 aproximadamente. La tenemos pauteada de esa forma. Y si quieres ganarte este libro, que está muy bueno, interesante, hemos hojeado algunas páginas ahí, está increíblemente didáctico para entender la teología del pacto. Te invito a compartir las redes sociales y a seguir también en los distintos canales. El enfoque principal que tenemos con esta página es compartir conceptos bíblicos fundamentales y que unan la catolicidad de la Iglesia, ¿sí? Centrados en una hermenéutica cristocéntrica de una gramatical histórica, por ahí dicen algunos, ¿cierto? También compartimos algunos reels donde podemos fortalecer o queremos fortalecer los conceptos prácticos de la vida cristiana, y estos live, que son aproximadamente de 1 hora, 1 hora y cuarto, nos permiten ir dialogando con hermanos que se han preparado en los distintos estudios de las áreas teológicas, donde nosotros también podemos aprender de ellos muchas cosas y en especial cómo poner en práctica cada conocimiento para nuestro crecimiento espiritual y para reflejar la imagen de Cristo donde quiera que estemos, ya sea en cualquiera de los ámbitos en los que nosotros desarrollemos. Llevamos la imagen de Cristo a todo lugar, por lo tanto debemos ser unos muy buenos representantes de ello, ¿ya? Quiero compartirles, ahí si me acompaña nuestro productor audiovisual, el hermano o la empresa que hoy nos va a hacer el regalo del libro, es la empresa que se llama Asesorías Elohim. Ellos son una empresa asesora contable que se encuentran en la comuna de Puente Alto, en Santiago de Chile, para los que están acá en Chile. Y pueden tomar contacto con ellos en los distintos canales que se están compartiendo, ya sea en el WhatsApp, en el Instagram de Jaime Ríos Palma, o tiene un teléfono fijo o el correo electrónico. Así que vamos a estar dando más antecedentes también del patrocinador del libro de hoy un poquito más adelante. Ahora quiero presentarles al invitado que tenemos, ¿ya? Y vamos a partir por casa. Nos acompaña en el cuarto programa ya nuestro querido amigo y pastor Pablo Bahamonde, quien es pastor principal de la Iglesia Gracia Soberana en el litoral central, la quinta región. Así que también le invito a que pueda saludar ahí a los asistentes, querido pastor.
¿Puede prender Ahora su sí, micrófono, mi pastor, por favor? ahora sí. Ahora está Ahora sí, ahora perfecto. sí, perdón. ¿Lo presentamos o no? Estamos. No, estamos bien. Un saludo a todos mis queridos hermanos. Esperamos que esta jornada, este, este programa sea de mucha bendición como lo ha sido los anteriores y podamos ahí disfrutar un poco del conocimiento que Dios le ha dado a nuestro hermano Alejandro. Así que tengan un hermoso tiempo con nosotros y esperamos que este sea de mucha bendición para ustedes. Así que muchos cariños ahí a Pastor Pablo, que también nos acompaña con las preguntas que se nos vienen más adelante. Y ya derechamente quiero invitar y a saludar a nuestro hermano Alejandro González Vivero. Él nació en la Ciudad de México, o en el país de México, y actualmente él vive en Michigan, ¿verdad? En los Estados Unidos. La verdad que lo aprendimos a conocer estos días, conversamos con él y su gran sueño, no voy a decir frustrado, pero su gran sueño era ser un músico, un rockstar, así, y llevar el evangelio a través de la música por todos los lugares. Pero Dios le dijo otra cosa y lo puso a estudiar teología y lo puso a escribir libros y a compartir las verdades de la palabra del Señor. Así que dejó la música como su segunda opción y principalmente se ha dedicado al estudio de la palabra. Su ascendencia o sus padres son presbiterianos ya de una tercera generación. Estudió en el Instituto San Pablo, también en Chicago, teología. Y la verdad que él también ha escrito algunos libros. Es interesante, hermanos, cómo Dios nos ha permitido compartir con hermanos que están dejando una huella importante para los cristianos que vienen más adelante a través de la escritura del libro. Y nuestro hermano Alejandro escribió un libro que se llama Introducción a la Teología del Pacto, que es el que vamos a regalar al final. Y también uno que se llama ¿Por qué el bautismo de infantes es bíblico? Y uno muy bueno, y fue el primero que escribió, y se lo recomiendo porque ya lo tengo ahí en vista, he ojeado algunas cositas, uno que se llama Calvinismo Práctico. Así que puede saludarnos, Alejandro, compartirnos un poco de su vida personal para que todos le conozcan y ya entremos desde lleno al tema que tenemos esta noche. Sí, muchas gracias por la presentación. Pues sí, yo soy Alejandro González Viveros, vivo en Estados Unidos, estoy casado, tengo una pequeña hija de 8 años. Estoy aquí en Estados Unidos estudiando una maestría en divinidades en el Seminario Puritano. Para quienes conocen un poquito más de autores, aquí es donde estuvo como presidente del seminario el pastor Joel Vicky. Ahorita está alguien más como presidente, pero él fue el que fundó el seminario y estuvo por muchos años como el presidente. Él sigue enseñando muchas clases acá en el seminario, pero ahora ya está como retirándose poco a poco para dedicarse más a la escritura. Pero bueno, acá estamos, yo, mi familia, y el plan es estudiar, obtener buenas herramientas para la teología y luego regresar a Latinoamérica a bendecir a Latinoamérica, a servir a Latinoamérica de alguna manera, ya sea siendo pastor o maestro o escritor o traductor o bueno, lo que sea que el Señor nos llame a hacer. Qué, qué gusto conocerte ya más en profundidad, Alejandro. Y bueno, y saber que Dios de alguna forma te está utilizando para poder propagar el Evangelio a través de esta línea que Dios te ha permitido estudiar. Pero ya entrando de lleno en la conversación de hoy, porque el tema es muy amplio, da para muchas horas, tenemos muchas cosas que preguntarte, hay muchas cosas que tal vez compartirnos, pero cuando hablamos de la teología del pacto, de alguna forma nos gustaría entender de qué estamos hablando, qué es la teología del pacto, a qué le llaman la teología del pacto. Sí, pues bien, la teología del pacto básicamente es un sistema teológico que abarca y de alguna manera conecta todo en la revelación bíblica bajo la idea de los pactos. Entonces, todo en las escrituras es abarcado y relacionado, conectado bajo la idea de los pactos. Y cuando hablamos de los pactos, estamos hablando particularmente de los pactos que se les llama pactos teológicos, y especialmente de este pacto al que en teología llamamos pacto de gracia. Entonces, gran parte de la teología del pacto se centra en el estudio de esto que llamamos en teología el pacto de gracia. Hay otros pactos, pero la mayoría de todo lo que se dice y se enseña relacionado a la teología del pacto está mucho más enfocado casi siempre a el pacto de gracia.
y la mayoría de las discusiones y de las cosas que intentan relacionarse entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen más relación con el pacto de gracia que con cualquier otra cosa, que con cualquier otro de los pactos, porque hay varios. Pero vamos a estar mencionando, me parece, más adelante un poquito más un asunto como de estos, de los tipos de pactos que hay, y ahí es donde vamos a exponer un poquito mejor estas distinciones entre pactos bíblicos, pactos teológicos, el pacto de gracia u otro tipo de pactos. Esto solamente a manera de introducción, como de qué estamos hablando cuando hablamos de la teología del pacto. Pero también para explicarme un poquito mejor, quiero decir rápidamente a qué me refiero cuando hablo de un pacto, porque puede ser que yo esté aquí repitiendo la palabra pacto, 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 y la gente quizá que está escuchando está preguntándose, ¿y qué es eso? ¿De qué nos están hablando? Entonces, de alguna manera, quiero explicar un poquito mejor de qué hablo cuando digo pacto, cuando digo la palabra pacto. Y básicamente, para decirlo de la manera más sencilla que me es posible, es básicamente que un pacto es un acuerdo, es un convenio. Entonces, cuando hablo de pacto y de que Dios hace pactos y de la teología del pacto, estoy hablando de la teología que enseña que Dios hace acuerdos, que tiene convenios con nosotros y también con otras personas, especialmente entre sí mismo, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, pero bueno, esto es un poquito más algo que estaremos reflexionando un poquito más adelante. Pero por lo pronto, vale la pena dejarlo ahí. Teología del pacto, nos referimos a la teología de estos acuerdos o convenios que Dios tiene con los seres humanos, o que en general Dios tiene. Entonces, de eso estamos hablando. Hermano Alejandro, bueno, a mí también me tocó leer en algún momento la introducción a la teología del pacto, el libro que usted ha escrito, y ahí usted hace mención de que los pactos tienen por lo menos 5 características. Incluso aquellos pactos que no se nombran literalmente en la Biblia, los que usted ha mencionado como pactos teológicos, también deben gustar de estas 5 características. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de lo que hace característico a un pacto? Sí, sí. Pues básicamente serían estas 5 características que se acaban de mencionar, o bueno, que se acaban de hacer referencia a ellas. Y estas 5 características son las características como más básicas, más esenciales de todos los pactos. Y estas son, eh, no por ponerlas en un orden jerárquico ni para nada, Mm. simplemente por enumerar una por una. Estas son primero las partes contratantes, luego las condiciones, luego las bendiciones, luego las maldiciones y por último las señales o sellos o sacramentos, si queremos utilizar una palabra un poquito más rebuscada. Pero básicamente, ¿a qué nos referimos con estas 5 partes? Eh, Estas son esas cosas o estos elementos que todos los pactos contienen, sin los cuales los pactos pues no serían pactos. Y de entre estos, los más esenciales son las partes contratantes, y las condiciones. ¿Pero a qué nos referimos? Porque estoy aquí diciendo palabras, pero es posible que no se esté entendiendo con claridad todo lo que estoy diciendo. Entonces, eh, las partes contratantes básicamente son las partes entre las cuales se concierta el pacto o se lleva a cabo el pacto, el acuerdo o el convenio que se lleve a cabo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, por poner un ejemplo, vamos a buscar un empleo y está el empleador y tiene un contrato y nos da el contrato, lo leemos, lo firmamos, etcétera. Ese contrato básicamente es un acuerdo, es un convenio que estamos haciendo con la empresa X y este acuerdo, en este convenio, una de las partes que entra en el acuerdo, pues es la empresa y la otra, pues somos nosotros que estamos buscando el empleo, ¿cierto? Entonces, las partes contratantes son esas dos partes, que a veces son más que dos, entre las cuales se lleva a cabo el convenio. Entonces, a eso me refiero con partes contratantes.
Ese es el primer elemento. El segundo elemento es las condiciones, que básicamente, así como lo acabo de decir, con este contrato laboral, cuando busca uno un empleo, hay condiciones, básicamente, que es lo que el empleador te está diciendo. Bueno, tú tienes que comprometerte a hacer tal, 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 y entonces después de eso yo te voy a pagar tal, 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 y yo me comprometo entonces a pagarte esto cuando tú hagas tal, ¿no? Entonces hay condiciones que cumplir en esta relación en la que entramos entre el empleador y el empleado. En este caso, obviamente, ahorita no estoy hablando de Dios, estoy hablando de una empresa y alguien que busca trabajo, pero pues nada más estoy tratando de dibujar una analogía, vaya, un ejemplo, una ilustración para que empecemos a entender este asunto, lo del pacto. Entonces, partes contratantes, que son las partes entre las cuales se lleva a cabo el convenio; condiciones, que es básicamente aquellas cosas que se dicen, una de las partes va a hacer esto y la otra parte va a hacer aquello otro, ¿no? En tercer lugar están las bendiciones, que básicamente es como la paga que se le va a dar a la parte del pacto que debe cumplir las condiciones. Y entonces, por ejemplo, si pensamos en el pacto que se hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, el que se llama pacto mosaico, ahí se le dio al pueblo de Israel la ley de Dios como condición, y ellos debían obedecer esa ley. Esa era la condición puesta por Dios, y básicamente se le dio se le prometió al pueblo de Israel una bendición si ellos cumplían con la condición de obedecer. Y entonces Dios en Deuteronomio, de hecho, les dice al pueblo: si ustedes obedecen esta ley, si ustedes hacen caso a lo que yo les dije, ¿qué voy a hacer yo a cambio? Pues yo voy a enviar lluvia, yo les voy a dar victorias militares sobre sus enemigos, yo voy a bendecirlos, van a tener muchos hijos, etcétera, etcétera. Entonces hay bendiciones si uno cumple con la condición, por lo menos en este pacto llamado el pacto mosaico o pacto sinaítico. Pero entonces ese sería el tercer elemento, las bendiciones. El cuarto elemento es las maldiciones, que bueno, pues básicamente son lo contrario de las bendiciones. Cuando Dios en Deuteronomio le dice al pueblo: bien, pues si tú no cumples esta ley, si tú no me obedeces, si tú no me haces caso, ¿qué voy a hacer yo? Pues bueno, voy a retener la lluvia. ¿Qué voy a hacer yo? Pues tus enemigos en guerra van a derrotarte a ti, no tú a ellos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a maldecirte en tu entrar y en tu salir. Y hay un montón de cosas tremendas que Dios dice en esta sección de las maldiciones que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28. Entonces, está el pacto, partes contratantes, condiciones, bendiciones, maldiciones, y tenemos por último las señales o sellos, que básicamente las señales o sellos son un cierto elemento visible que Dios da para señalar a las promesas o a las bendiciones de su pacto, para señalar y decirle a su pueblo: esto es lo que te estoy prometiendo y te lo aseguro que si tú cumples la condición, vas a obtener esta bendición. Entonces, por poner un ejemplo bastante cotidiano, en nuestro matrimonio, por ejemplo, cuando nos casamos, nosotros hacemos un convenio con la otra persona. Y esto se hace específicamente en los votos. Y entonces prometemos estar contigo en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Y hacemos un voto, hacemos un pacto, hacemos una promesa. Pero después de eso, sellamos de alguna manera o señalamos a esta promesa por medio de un anillito, ¿no? Se le da un anillo a la novia, un anillo al novio. ¿Y qué es esto? Pues esa es una señal visible de ese compromiso en el que estamos entrando, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera, a Dios le gusta darnos señales visibles del compromiso que Él está haciendo con nosotros y que nosotros hacemos con Él. Y en este caso tenemos, por ejemplo, en el pacto noético, esta señal visible que me parece que es la más famosa, que es la señal del arco iris, ¿no? Y hasta es una historia que los niños se saben, ¿no? Después del arca de Noé, Dios manda el arco iris y dice: esta es la señal de que nunca volverá a destruir la tierra con un gran diluvio, ¿cierto? Entonces a ellos les gustan las señales visibles que señalan a la realidad de sus pactos. Entonces ese es el quinto elemento de estos elementos básicos de los pactos. La señal o sello, o si queremos darle un nombre un poquito más teológico y rebuscado, sacramento. Pero me gusta un poquito más decirle o señal o sello, lo cual
se mantiene un poquito más en el parámetro del lenguaje bíblico. Qué Bueno, estos serían los interesante, elementos básicos. sí, qué interesante y la verdad que una respuesta muy clara a la pregunta, Alejandro. Y es increíble ver cómo Dios va trazando su revelación a través de los pactos y bueno, y entender los pactos y la relación, ¿verdad? Es la idea de que de la relación de Dios con el hombre es a través de estos mismos pactos. Eh, y para ir entendiendo un poco más en profundidad, ¿podrías darnos una generalidad de cuáles son los pactos? Sí, sí, por supuesto. Mm, Para empezar, para poder dar una idea muy general de cuáles son los pactos, me parece que tengo que empezar dividiendo, dando primero los dos grandes grupos de pactos. Entonces, por Ah, un perfecto. lado, tenemos a los pactos bíblicos y por otro lado tenemos a los pactos teológicos. Y entonces, de entrada, uno puede pensar, ¿y por qué se llaman así? ¿Por qué unos son bíblicos y otros teológicos? ¿Es que los bíblicos sí están en la Biblia y los teológicos no están en la Biblia? Bueno, no, no es eso. Los teológicos sí están en la Biblia, tanto como los bíblicos. Pero entonces, ¿por qué unos se llaman bíblicos y otros teológicos? ¿No? Uno puede pensar, es que los teológicos son cosas que los teólogos inventaron, ¿no? Esto realmente Dios no lo dijo. Bueno, no, no es así para nada. Básicamente, la única razón por la cual los bíblicos se llaman bíblicos y los teológicos se llaman teológicos es porque los bíblicos se encuentran de forma explícita en la Biblia, es decir, que la Biblia tal cual declara pacto tal, pacto cual, por ejemplo, el pacto de Dios con Noé, tal cual la Biblia dice, esto es un pacto. Usa la palabra berith, que es la palabra en hebreo para pacto. Este, por ejemplo, el pacto con Abraham también. La Biblia utiliza la palabra berith, que es la palabra para pacto en hebreo, y así. Esos son los pactos bíblicos, porque la Biblia tal cual los llama pactos. Pero los pactos teológicos, por otro lado, son pactos que encontramos en la Biblia por medio de deducción lógica, por medio de algo que nosotros llamamos buena y necesaria consecuencia. Y entonces vamos a las escrituras y nos encontramos con que hay ciertos conceptos que están allí y que la Biblia no los llamó como tal pacto, pero todos los elementos de un pacto se encuentran presentes. Entonces, es similar a esto, es similar a si yo estuviera contando una historia y de repente les digo, y apareció un animal que era grande, gris, con una trompa, dos orejas bien grandotas y una cola pequeñita, peluda y patas como de tronco. Y ustedes dirían, pues eso es un elefante, ¿no? No necesitas decir el nombre elefante para que la descripción encaje, ¿cierto? Se deduce de la descripción. Entonces, lo mismo pasa en muchas ocasiones en la Biblia. La Biblia empieza a narrar algo y enumera ciertos elementos y vemos estos elementos y son los elementos de los pactos. Y entonces no necesitamos que la Biblia diga, esto es un pacto. Vemos esos elementos y decimos, ahí está el pacto, ahí hay un pacto. Esos son los pactos teológicos, los cuales no encontramos que se diga tal cual ahí en las palabras de la Biblia pacto, pero al hallar los elementos básicos de los pactos, que son los que ya mencionamos, partes contratantes, bendiciones, maldiciones, condiciones, etcétera, como encontramos eso, decimos, pues aquí hay un pacto, aunque no diga la palabra pacto. Entonces, bien, por eso se llaman unos pactos bíblicos y otros pactos teológicos. Ahora entonces, tenemos que entender que los pactos que encontramos por deducción y por buena y necesaria consecuencia son tan bíblicos como los que están expuestos de forma explícita en la palabra. Porque, bueno, es parte de la convicción teológica más amplia que aquellas verdades de la Biblia que se encuentran en las escrituras por medio de deducción son tan palabra de Dios como las verdades que se encuentran explícitas en declaraciones expresas. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos en declaraciones explícitas en la Biblia es palabra de Dios, por supuesto, pero también es palabra de Dios y también es verdad de Dios aquello que podemos deducir de forma buena y necesaria de las declaraciones de las escrituras. Eso también cuenta como palabra de Dios. Entonces aquí tenemos esto, por esto, pactos bíblicos y pactos teológicos. Pero bueno, esto es nada más para trazar la distinción primero
Y ahora sí, ¿cuáles son estos? ¿Cuáles son? Bueno, en el lado de los pactos teológicos, tenemos en primer lugar el pacto de obras, en segundo lugar el pacto de gracia, no, perdón, en segundo lugar el pacto de redención y en tercer lugar el pacto de gracia. Estos son los pactos teológicos. Estos son pactos teológicos porque ya como tal, como bien dijimos, no hay un lugar en la Biblia en donde encontremos como tal estos términos, así como tal, pacto de redención, pacto de gracia, pacto de obras, sino que más bien son cosas que los teólogos al estudiar las escrituras han hallado que se encuentran todos los elementos de estos pactos. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello. Simplemente quiero mencionar primero cuáles son los pactos bíblicos. Los pactos bíblicos, en el grupo de pactos bíblicos tenemos por lo menos 5. Puede ser que haya más, pero por lo menos 5, que son los que más comúnmente se reconocen como los pactos bíblicos, que son, por decirlos ahora sí de forma cronológica, en primer lugar el pacto noético, en segundo lugar el pacto abrámico, que es el pacto con Abraham, en tercer lugar el pacto mosaico o sinaítico, que es el pacto con Moisés o que se hace con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, en cuarto lugar, el pacto davídico, que es el que se hace con David. Y en quinto lugar, el nuevo pacto, que es el pacto del que Jesús habla en la última cena cuando dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, estos son los pactos bíblicos. ¿Por qué? Nuevamente, pues porque la Biblia tal cual dice la palabra pacto cuando se hablan de ellos. Esos son los pactos entonces. Perfecto. Hermano Alejandro, y bueno, claramente aquí nos presentas tú el pacto por obras como un pacto teológico, ¿cierto? Se entiende que el pacto por obras es el pacto que Dios hizo con Adán, ¿cierto? A Sí. pesar de que hay un pasaje ahí en Oseas, en el capítulo 6, el verso 7, donde hace una pequeña referencia acerca de que Dios hizo un pacto con Adán ahí. Pero a pesar de eso, ¿cuáles son las características que tú observas dentro del trato de Dios con Adán para que podamos considerar ahí que hubo un pacto de obras? Sí, por supuesto. Yo creo que va a ser bueno entonces ir a la escritura, por supuesto que es nuestra regla de fe y práctica. Y ahí en Génesis, es en el capítulo 2, me parece, tenemos el versículo que me parece que es el versículo clave para este pacto, que es el pacto de obras. Mm, esto es Génesis capítulo 2. Ahí está, versículo. Ay, se me está escapando el versículo ahora. Bueno, ahí está, ya lo encontré. 9. ¿O no es este? Oh, creo que no es este. Bueno, no importa. Es el versículo en donde Dios le dice, vaya al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Me lo sé de memoria el texto como tal, pero no el número del versículo, al parecer. Si alguno de ustedes lo encuentra, pues puede igual ayudarme con esto. Pero bueno, este versículo. En ese versículo es donde vemos, más que nada este pacto, el pacto de obras. Y en este versículo entonces vemos algunos de los elementos, no todos, pero la mayoría sí. En este versículo vemos entonces en primer lugar a Dios hablando con Adán. Entonces ahí tenemos lo que podría ser las partes contratantes, ¿cierto? Y entonces Dios habla con Adán y le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Okay? Entonces hay algo ahí. Esa es la condición. Hay algo que el hombre tiene que hacer, ¿no? No comer. Entonces ya tenemos partes contratantes, ya tenemos una condición. Pero claramente vemos ahí la maldición. Porque ¿qué va a pasar si el hombre falla en cumplir con esa condición? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces tenemos ahí la maldición, ¿no?
hay una condición, no comas de este árbol. ¿Y qué va a pasar si fallas sin cumplir con la condición que te estoy poniendo? Va a caer sobre ti la maldición, que ¿qué es? La muerte, ¿no? Ahora, normalmente, y esto también es algo que podemos tomar de hecho como una regla para interpretar la Biblia en términos generales, y es que cuando Dios promete una cosa, al mismo tiempo, o más bien cuando Dios maldice de alguna manera, al mismo tiempo se infiere la bendición que es contraria, y cuando promete una bendición, al mismo tiempo se infiere la maldición que es contraria. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto. Cuando Dios dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás, podemos inferir en esa maldición de muerte, ¿cuál sería entonces la bendición? Si la maldición era el día que de él comieres, ciertamente morirás, la bendición habría sido, si no comes de él, entonces ciertamente vivirás, ¿no? Digo, se infiere, no es lo que dice tal cual el texto, pero como decía hace un momento, las verdades que se encuentran en las escrituras por inferencia lógica, por deducción, son tan palabra de Dios como lo que se encuentra declarado de forma explícita. Entonces tenemos ahí partes contratantes, condición, maldición, bendición. Realmente lo único que hace falta en ese versículo como tal es la señal o el sello del pacto. Mm. Sin embargo, lo que podemos encontrar en la narración entera del Génesis, o bueno, de la sección donde aparece Adán y la creación, es hay algo en el huerto del Edén, o en el jardín del Edén, que parece apuntar a la promesa del pacto. Si la promesa de la bendición en el pacto es la vida, hay un elemento muy destacable en este pacto, o en este capítulo de la Biblia, que apunta muy claramente hacia la vida. Y que de hecho, cuando el hombre peca y rompe la condición, este elemento le es apartado del hombre, ya no puede tomar de él. ¿Y qué es ese elemento? Es el árbol de la vida, ¿cierto? Entonces el árbol de la vida muy evidentemente apunta ¿a qué? Pues a la vida, ¿cierto? Entonces ahí tenemos lo que los teólogos durante mucho tiempo han reconocido como el más indudable señal o sello de el pacto hecho entre Dios y Adán. Y entonces ahí tenemos este quinto elemento que es la señal o el sello del pacto. Entonces tenemos ahí los 5 elementos. Entonces vemos los elementos y ¿qué decimos? Decimos, pues bueno, esto debe ser un pacto, ¿no? Aunque no diga como tal la palabra pacto. Ahora, tal como decía el pastor hace un momento, aunque ahí no dice pacto, más adelante en Oseas, Dios le habla a su pueblo y le dice, ustedes quebrantaron mi pacto tal como Adán, ¿no? Ah, claro. De donde se infiere nuevamente. Y eso es una inferencia, porque no dice, Adán estuvo en un pacto, no dice eso, pero dice, ustedes quebrantaron mi pacto así como Adán, de donde se infiere, pues entonces, ¿qué? Pues que Adán estuvo en un pacto. ¿Y cuándo pudo haber sido eso? Sino en ese instante en que Dios le dice, esta es mi condición, no comas del árbol, esta es mi maldición, morirás si lo haces, esta es mi bendición, tendrás vida si cumples con la condición, y esta es la señal, el árbol de la vida, para que tú recuerdes cuál es la recompensa que te espera si cumples. Increíble cómo vemos ahí en ese pasaje entonces un pacto implícito, más que explícito, ¿cierto? Vemos las condiciones del pacto dadas y a través de la teología bíblica podemos ver cómo Oseas corrobora entonces el pacto. Y también hay cosas muy hermosas en el análisis de lo que nos presenta, querido hermano, ya que también yo había escuchado que esta ley era conocida como teológicamente como una ley positiva, ¿verdad? Son leyes que se agregan a las leyes propuesta de Dios en el corazón de todos los seres humanos. Y aquí lo que me llama la atención es que cuando se le añade esta ley, inmediatamente para Adán se convierte en una prueba. O sea, tenía todas las condiciones para poder cumplir o no cumplir, a diferencia de nuestros tiempos que es posterior a la caída, donde el hombre queda imposibilitado de un libre albedrío. Y es aquí donde te pregunto lo siguiente, concluyendo esto, ¿cuál es el pacto que se desencadena después del rompimiento del pacto de Abraham en el Edén? Bueno, uno menos, se nos acaba de caer nuestro invitado. Esperemos que sea por pocos minutos, que sea algo muy rápido para que pueda dar respuesta. Si no, tenemos aquí preparado también a nuestro pastor Pablo que podría también.
Bueno, hay algunas cosas interesantes que uno podría extraer del pacto de obras. Una es precisamente la durabilidad del pacto. Si ese ¿Ya? pacto todavía está en vigencia o si ese pacto ya caducó. Porque fíjate que ahí hay una discusión Sí, y creo que sería Ahí está. bastante interesante poder, porque sé que hay diferentes posturas en esa idea, claro. pero sería bastante interesante conocer qué piensa nuestro hermano Alejandro al respecto. Sí. Hermano Voy a, Alejandro, estábamos conversando algo con el hermano Cristian mientras se conectaba. Bueno, la conversa del hermano Cristian, porque era su turno. Sí, Sí. claro. La pregunta era esta, en el contexto. Creo que me escuchaste la pregunta, ¿no? O la repito, Al la final formulo de no nuevo. acabé de escuchar, entonces si puedes repetirla Ah, mejor, hermano. bueno, voy desde el principio entonces. Con ustedes aquí el hermano Alejandro, un hermano querido. No, eso ya era muy adelante. Bueno, lo que yo decía es que respecto a esto, cuando se le revela este pacto a Adán, si bien es un pacto bíblico, como decía, un pacto teológico, perdón, vemos que Adán tenía una condición distinta a la que nosotros tenemos hoy día posterior a la caída, ya que Adán estaba dentro de este pacto sin pecado aún, pero tenía el libre albedrío, la libre opción de poder elegir si cumplir o no en su decisión el pacto. Entonces la pregunta era, como él cayó en este pacto, y este pacto tiene una durabilidad hasta ahí al parecer, que es una pregunta que quiero que responda, es, bueno, posterior a la caída de Adán se rompe el pacto principal y si eso da pies al siguiente pacto, ¿y cuál es? Sí, 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 sí. Hay algunas cosas entonces que sí hay que delinear con mucho cuidado ahí. Este, sí, para empezar, para hablar un poquito más, de forma más precisa en este asunto, las partes contratantes no son solo por un lado Dios y por el otro lado Adán, así como a secas, sino Dios por un lado y Adán como representante de la raza humana. Entonces, ¿De y esa es la veras? parte contratante, para decirlo con palabras un poquito más precisas. Adán como representante de la raza humana. ¿Qué significa eso? Significa que lo que fuera a hacer Adán en ese pacto iba a afectarle a el resto de la humanidad que saliera de Adán. Entonces, todos los hijos de Mm, Adán iban a ser afectados por el resultado de ese pacto que tuvo Dios con Adán. Y de ahí, pues básicamente la trascendencia de ese pacto, porque alguien podría preguntarse, ¿y a mí qué me importa que Adán y Dios tuvieron un pacto? A mí, ¿cómo me afecta eso, no? Bueno, nos afecta y nos afecta muchísimo porque el resultado de ese pacto es algo que vino a caer sobre nosotros. Si Adán triunfaba en el pacto, cumplía la condición y obtenía la bendición, entonces eso iba a ser para él y para toda su posteridad, para toda su descendencia, lo cual sabemos que no fue el caso. Entonces, más bien, Adán, él fallando en el pacto, no cumpliendo la condición, tomando el fruto y comiendo, él falla entonces en el pacto y entonces se merece él la maldición del pacto que es la muerte. Y al merecer él la muerte, todos nosotros juntamente con él venimos a merecer también la muerte. Y entonces, ¿qué sucede? Que algunos teólogos proponen, piensan y dicen, lo que pasa es que Dios simplemente estaba amenazando en este pacto con Adán con la muerte espiritual. Y por eso, cuando Adán come del fruto, él no muere en términos generales. Su cuerpo, su corazón seguía bombeando sangre hacia el resto de su cuerpo. Él siguió biológicamente vivo y espiritualmente fue el único modo en el que murió. Entonces, algunos teólogos proponen esto. Pero en realidad, Dios sí amenazó a Adán con la muerte completa, absoluta. Y lo sabemos porque justamente en ese texto, cuando Dios le dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás, las palabras que se usan ahí en el hebreo son mot tamut, que significa básicamente morirás, morirás. Se repite la misma palabra dos veces. En nuestra Biblia, en español, dice ciertamente morirás, porque en español no solemos repetir la misma palabra para hacer énfasis, mientras que en hebreo sí. Entonces los traductores, la mejor manera que encontraron para hacer énfasis, en vez de ponerle signos de admiración, fue poniendo solamente la expresión ciertamente morirás, pero en el hebreo está como morirás, morirás.
¿Y a qué se refiere entonces el texto en hebreo con eso? Es básicamente, no simplemente vas a morir con una muerte a medias, vas a estar muerto, pero bien muerto, ¿no? Muertísimo, vaya, muerto en todo el sentido de la palabra. Entonces, la amenaza en el pacto de obras no era solamente muerte espiritual, era una muerte completa, absoluta, biológica, espiritual y física. Pero ¿qué pasa? Cuando Adán toma el fruto y come, simplemente lo que sucede es que Dios aplica gracia. Y esa es la primera instancia en donde Dios decide que aunque este ser humano pecó y merece juicio y merece condenación absoluta, completa, y será arrojado completamente al infierno sin una segunda oportunidad, a pesar de eso, Dios aplica su primera medida de gracia y no le da el castigo completo que él se ganó, sino que simplemente le da una medida que es menos del castigo completo a Adán, que simplemente permite que el pecado entre en su corazón. Y es algo que podemos dividir en dos cosas, que es que Adán obtiene culpa y corrupción. Entonces, Adán obtiene culpa porque a partir de ese momento, delante de Dios, Adán, en cualquier momento que Dios decida destruirlo, Dios está en completo derecho de hacerlo y Adán no puede levantar ni una sola queja. Adán perdió su derecho a la vida a partir del primer mordisco de ese fruto. Él es culpable y por lo tanto condenable. Esa es la primera cosa que él obtiene entonces. Culpa legal delante de Dios. El juez de todo el universo puede decir, ahora en este instante, yo levanto mi juicio contra ti y tú te vas para el infierno. Y Adán no podía protestar nada porque él era culpable. Y una segunda cosa que Adán obtiene entonces es corrupción. Entonces, por un lado, culpa legal delante de Dios, por otro lado, corrupción. Y esta corrupción, cuando hablamos de corrupción, es algo más bien interno, algo en el corazón de Adán, que antes, Adán, en el estado en el que fue creado, él amaba a Dios, él quería estar con Dios, él quería escuchar a Dios, él quería seguir a Dios, pero a partir de que él toma el fruto, algo pasa en su corazón, algo cambia. Su corazón es transformado a mal, entra corrupción a su corazón y ahora él ya no quiere a Dios, él se aleja de Dios, él se esconde de Dios y es lo primero que vemos que pasa cuando él come el fruto. La siguiente cosa que vemos que sucede es que Dios desciende, está buscando al hombre. ¿Y qué hace el hombre? ¿Va corriendo a los brazos de Dios? Para nada. El hombre se esconde. Y entonces el hombre ahora pone esta resistencia a ir a Dios y de ahí es que el hombre hereda esta corrupción de Adán. Y estas dos cosas, culpa y corrupción, son algo que heredan todos los seres humanos que vienen biológicamente de Adán, que nacen, vaya, que son descendientes de Adán. Todos nacemos con culpa delante de Dios y todos nacemos con corrupción, con corazones que no desean a Dios, sino que luchan en contra de Él. Entonces, bien, pasa esto, que básicamente es la tragedia más grande del universo, la caída, culpa, corrupción, no solo para Adán, sino para toda la humanidad. Y entonces, justamente ahí, en ese contexto tremendo, terrible, oscuro, sombrío, es donde entran las palabras de Dios, especialmente en la maldición que Dios da a la serpiente. Cuando Dios está dando maldiciones primero a la mujer, al hombre, a la serpiente, y a cada uno le toca alguna cosa, lo más significativo es el punto en donde Dios llega a maldecir a la serpiente. Y quiero leer el texto ahí, es Génesis 3:15, este sí me sé el versículo en particular, no como el otro, disculpa por el otro. Aquí es Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y estas son palabras complicadas para alguien que quizás está empezando en el cristianismo o en la fe y alguien podría leerlo y decir, ¿qué es esto? No entiendo nada. Entonces vamos a explicarlo un poquito porque esto es algo bien importante en esta primera medida de gracia después del pacto de obras. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, esto es Dios hablándole a la serpiente, ¿ok? Entonces Dios le dice a la serpiente, voy a poner enemistad, voy a hacer que sean enemigas tú, serpiente, y la mujer, ¿ok? Y voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente suya.
Y cuando Dios habla aquí entonces de tu simiente y la simiente suya, Dios lo que está hablando es que Él está señalando a un descendiente que vendría de la simiente de la mujer, un descendiente que vendría, que nacería como hijo de Eva, es decir, como un ser humano, vaya, y él iba a estar en enemistad, ese descendiente iba a estar en enemistad con la serpiente. Y el texto dice, y esta, o sea, este descendiente va a herirte a ti, serpiente, en la cabeza, y tú, serpiente, vas a herir a ese descendiente en el calcañar. ¿Y qué es esto? Es la primer promesa del pacto de gracia. ¿Okay? Que ese es el segundo pacto de los pactos teológicos, el pacto de gracia. Entonces, en esta primera promesa, Dios le promete ahí, básicamente, a la humanidad entera, que un descendiente de Eva iba a venir a deshacer lo que hizo la serpiente. ¿Y quién es ese descendiente de Eva? Y todos lo sabemos, Cristo, evidentemente. Jesús. Y Él es ese descendiente de Eva que fue prometido desde esa maldición a la serpiente. E iba a pisar la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente simplemente iba a morder su calcañar. Ahora, ¿por qué toda esta imagen de pisar la cabeza, morder el calcañar? Bueno, es algo muy bello, de hecho. En esta imagen de pisar la cabeza y herir el calcañar, básicamente está la ilustración de esto. Justamente esta serpiente, podemos notar esta ilustración de que la serpiente se acerca a este varón, a esta simiente, que es Jesús, vaya. Pero en esta ilustración notamos cómo, de alguna manera, la serpiente se acerca para morder el calcañar, que es el talón, y al acercarse, muerde, le causa una herida, que esto es la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, que de alguna manera causa, de alguna manera, una herida en Cristo, pero al mismo tiempo esa misma crucifixión, esa misma herida, esa misma mordida en el calcañar, pone a la serpiente en la mejor posición para que el Hijo de Dios la pise, ¿cierto? Y entonces es una ilustración hermosa de cómo el ataque de la serpiente al Hijo de Dios, al ponerlo en la cruz, fue el final de la serpiente. La serpiente, al tratar de herir así a Cristo, termina realmente colocándose en el punto donde el Hijo de Dios, Cristo, va a pisar su cabeza y derrotarla para siempre por medio de la cruz, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el primer despliegue del pacto de gracia, que es ese segundo pacto que empieza a desplegarse entre nosotros, como la promesa de alguien que va a deshacer lo que la serpiente hizo en el pacto de obras en el Edén. Hermano Alejandro, sé que esta pregunta es muy amplia, pero coméntanos cómo se observa eh, el desarrollo del pacto de gracia ahora en la historia de la humanidad después de la caída de Adán. ¿Cómo comienza a desarrollarse en la historia? Sí, ¿cómo comienza a desarrollarse? Bueno, a partir de este punto, vemos algo muy interesante. Quizás la gente podría pensar que simplemente la humanidad siguió viviendo ya sin Dios, se olvidó de Adán y Eva, se olvidó de esta promesa y simplemente se volvieron muy pecadores, etcétera. Pero vemos algo muy interesante cuando vamos avanzando en la historia bíblica. Y vemos que la gente, después de esto, después de este incidente de la serpiente, la maldición, etcétera, vivía sabiendo que esperaban a alguien. Esperaban que viniera alguien que iba a deshacer las obras de la serpiente. Y esto lo vemos especialmente, por ejemplo, en la familia de Noé. El papá de Noé, cuando nombra a Noé, esto es muy interesante, y esto se encuentra ahí en Génesis nuevamente. Génesis es capítulo 5, sí, en los versículos... 15 versos. Perdona, ¿alguien lo encontró? No.
No, está donde pensando- Dios, donde me parece, se nombra a Noé. Ahí está, sí, ahí está. Bueno, Versículo 29, ujú, Génesis 5, versículo 29, y dice, y llamó su nombre Noé, obviamente el papá de Noé, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos consolará de nuestras obras y del penoso trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Fíjense en eso. Entonces el papá de Noé nombra a Noé pensando, este es ese que estamos esperando. Este es ese que ¿qué va a hacer? Nos va a traer descanso. ¿Descanso de qué? Descanso de la maldición a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, generaciones después, años después, muchos años después, la gente seguía acordándose de estos hechos. La tierra está maldita. Jehová maldijo la tierra y estamos esperando a alguien que venga a quitar esa maldición. ¿Se dan cuenta? Entonces, el papá de Noé nombra a Noé con ese nombre, justamente con esa noción. ¿Por qué? Porque la gente vivía esperando eso. Entonces, ¿qué es esto? Desde ese entonces podemos notar ese pacto, el pacto de gracia. Desde ese entonces podemos notar que la gente lo tomó como una promesa de parte de Dios. Él, Dios, se comprometió, yo voy a enviar a alguien a deshacer las obras de la serpiente. ¿Y qué va a pasar entonces? Todos aquellos que tengan fe en ese alguien, esos van a ser los que van a estar del lado de Él y van a ser restaurados y recuperados en su relación. Y los que no estén de ese lado, esos son los que van a ser finalmente castigados, que de hecho es ahí justo donde vemos en mismo Génesis esa distinción con la familia de Caín, por un lado, que se desarrolla como esta progenie, esta simiente que le pertenece a la serpiente, de hecho, y la familia de Set, en reemplazo de Abel, a quien Caín mató, ¿no? Entonces hay dos simientes, la simiente de la mujer, que es la simiente de la promesa, y la simiente de la serpiente, que es la simiente que está en contra de la promesa y en contra de Dios. Y desde ese momento la humanidad entera se divide en la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, el pueblo de Dios y el no pueblo de Dios, creyentes e incrédulos. Y entonces desde ese entonces se forma lo que podemos llamar la comunidad del pacto y aquellos que están fuera del pacto. Entonces ahí, claro, ahí nace esta distinción. Hermoso el desarrollo, sabes que tengo algunos comentarios donde están haciendo alusión que está muy bueno el tema, está muy entretenido, está muy ilustrativo, pero me gustaría hacerte una pregunta, Alejandro, respecto al desarrollo que ya llevamos, y es, ya hemos visto en parte, de manera somera, lo que es el pacto de obras y por otro lado el desarrollo del pacto de gracia, pero mi pregunta es, ¿en el pacto de obras no hay elementos o hay elementos que constituyan el pacto de gracia o en el pacto de gracia hay elementos del pacto de obra o son tajantes ambos y se cortan entre uno y otro? Esto corresponde a la gracia y no tiene ningún aliciente que esté relacionado con el pacto de obra o viceversa. Sí, bueno, hay coincidencias. Lo que podemos decir, yo me parece así que muy claro, es que en el pacto de obras hay mucha gracia. Eso no se puede negar. En el pacto de obras hay muchísima gracia, por supuesto que sí. Me parece la única razón por la cual el pacto de obras se llama de obras, o le llamamos, o los teólogos le llaman de obras, es porque básicamente la condición del pacto son las obras. Básicamente el desempeño de Adán, el Mm, cumplimiento, su obediencia personal es lo que le iba a proveer de la bendición, a diferencia del pacto de gracia, en donde Dios nota que el hombre es incapaz de proveer para sí mismo la bendición, incapaz de ganar para sí mismo la salvación, y entonces Dios mismo es el que provee del cumplimiento de la condición por medio de Jesucristo. Y entonces en el pacto de gracia tenemos a alguien que va ante Dios a nuestro nombre y a nuestro nombre gana la bendición para nosotros y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿no? Que es mm, Cristo. En cambio, en el pacto de obras, Adán no tenía a nadie entre él y Dios. Era él directo con Dios. Y lo que él mm. hiciera iba a cargar sobre él y su obediencia iba a ser bendición y su desobediencia iba a ser maldición sobre él. No como en nuestro caso, que nosotros bien podemos ser desobedientes y al final tenemos perdón en Cristo, o bien podemos ser o tratar de ser obedientes y eso no suma nada a nuestra salvación.
¿no? Somos salvos independientemente de qué tan obedientes o desobedientes seamos, no como Adán. Él desobedecía, entonces muerte. Él obedecía, entonces vida. Y por eso ese pacto se llama pacto de obras. Pero hay algunos elementos de gracia, como cuáles. Uno de los elementos de gracia más remarcables en el pacto de obras es básicamente el mismo hecho del pacto. ¿Por qué? Voy a ponerlo de esta manera. Dios no tenía por qué entrar en un pacto con Adán. Dios, por haber creado a Adán, se colocaba ya desde ese momento como el Dios supremo sobre Adán, y Adán le debía todo a Dios. Adán le debía obediencia a Dios, obediencia absoluta, completa, sin rechistar, sin tardanza, por el simple hecho de que Dios lo creó. Dios no tenía que entrar en un pacto con Adán para que Adán lo obedeciera. Entonces, el mismo hecho del pacto hace simplemente que la obediencia de Adán le consiga algo que es una bendición. Pero aquí está el asunto importante. Dios bien podía haber creado a Adán, reclamar su obediencia y no darle absolutamente nada a cambio. Porque como bien lo vemos en un texto más adelante en los evangelios, Jesús ilustra esto con un siervo que obedece a su amo y después de obedecerlo, el Señor Jesús dice, al final, siervo inútil, ¿no? Simplemente hiciste lo que de por sí tenías que hacer. No esperes que te den gracias, no esperes que te regalen algo, lo que tenías que hacer de por sí, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, me recuerda de repente cuando mi hija era más pequeña y yo le decía, ve y arregla tu cuarto. Ella iba a arreglar el cuarto, luego venía conmigo y me decía, ya está, papá, ¿ahora qué me vas a dar a cambio? Y yo era como, disculpa, o sea, nada, es tu responsabilidad, no tengo por qué darte nada, ¿no? O sea, no es por eso que lo estás haciendo, tú me tienes que obedecer, te dé o no te dé nada, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, Dios crea al hombre y le puede reclamar toda su obediencia absoluta sin darle nada a cambio. Pero en cambio, Dios le dice, ¿sabes qué? Aunque yo no tendría que darte nada, si tú me obedeces, yo voy a hacer un pacto en donde me voy a comprometer a bendecirte si tú me obedeces. Yo bien podría no hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy un Dios clemente y misericordioso, lleno de gracia. Entonces, el mismo hecho del pacto es gracia. Adán no merece ninguna bendición si obedece. Pero Dios decide decirle, ok, si tú obedeces, te voy a bendecir. No tendría por qué hacerlo, pero lo voy a hacer. Entonces, aún el pacto de obras, de alguna manera es un pacto de gracia. Sí, qué buena respuesta. Mi pastor Pablo, yo sé que quiere preguntar, pero deme una licencia, deme un segundito. Nosotros también buscamos interactuar con los hermanos que se conectan y tienen de alguna forma dudas, preguntas, y estoy pasando por pantalla ahora una pregunta que hace un hermano, Clemente, dice, y me gustaría hacerla, si le podemos dar una respuesta precisa y corta, dice, hasta antes de la llegada de la teología dispensacional, ¿la teología del pacto era preponderante? ¿Le podemos dar una respuesta ahí a nuestro auditor? Sí, pues yo diría que sí, era preponderante en el sentido de que era la postura mayoritaria de la iglesia en relación a los pactos bíblicos, la información que tenemos en la Biblia sobre los pactos. La teología del pacto era la posición mayoritaria, sí, hasta que llegó el dispensacionalismo, por supuesto. Ya cuando llegó el dispensacionalismo, pues básicamente lo que sucedió es primero la Biblia de Scofield, en la cual venía, es una Biblia entera pues con las notas, anotaciones, y ahí Scofield tenía pues una postura muy diferente a la postura de la teología del pacto, y esta Biblia empezó a esparcirse por muchos lados y la gente empezó a leerla junto con sus notas y mucha gente empezó a adoptar lo que dice ahí Scofield. Este fue como el primer gran avance del dispensacionalismo y de ahí se volvió muy popular. Pero antes de eso, sí, lo más predominante o preponderante era la teología del pacto, así más o menos como la estoy narrando aquí un poco. Muchas gracias. Ahí le damos respuesta entonces a Clemente, nuestro auditor. Mi pastor. Sí, yo creo, hermano Alejandro, que debido a nuestra época postmoderna en la que nosotros vivimos, donde al hombre se ha tratado de elevar a la altura de Dios,
de repente nace estas dudas cuando revisamos la teología, y especialmente esto tan rico como es la teología del pacto, nace estas dudas si es que hay gracia o no dentro de un pacto de obra, pero cuando uno estudia antropología bíblica, el hombre en realidad, desde su creación y su supervivencia, su biología es pura gracia. Dios no le debe nada al hombre. Todo lo que hay para el hombre, hasta el aire que respira, su corazón al bombear, todo es gracia, porque incluso en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que es por Él en quien nos movemos, en quien somos. Es solo por Él en quien nuestra vida encuentra en realidad sustento biológico. Entonces, yo creo que es debido al posmodernismo en el que nos encontramos, donde nosotros tendemos, incluso como cristianos, a ponernos en la mente de esta cultura posmoderna y creer de que Dios nos debe algo o que somos autoexistentes y tenemos la capacidad de autoexistir, cosa que no es así. Y creo que por eso en la antigüedad, como usted decía, en el caso de los siglos anteriores, siglo XVI, era mucho más fácil y enriquecedor entender la teología del pacto. Bueno, hermano Alejandro, mi pregunta va por esto, va por este lado. ¿Qué elementos cree usted que se ven muy marcados en el desarrollo del pacto de gracia, incluyendo ahí los pactos bíblicos? ¿Cuáles son esos elementos que usted va observando que van dando características especiales al pacto de gracia? Sí, ¿Por qué lo menciono? Porque en su libro Introducción a la Teología del Pacto, usted menciona que a lo menos dentro de las características que deben tener los pactos, a lo menos tienen que haber 3 características que son las más fuertes. sí, de esos elementos esenciales de los que hablamos, partes contratantes, eso es lo que menciono un poquito ahí en el libro, pero me gustaría expandir un poco más justamente aquí bajo esta pregunta de en el desarrollo del pacto de gracia, qué es lo que vemos, qué cosas se destacan en este desarrollo, especialmente en relación a los pactos bíblicos. Y vamos a ponerlo entonces de esta manera. El pacto de obras es uno de los primeros pactos. Si tratamos de hablar de forma cronológica, el primer pacto como tal cronológico es el pacto de redención. Y el pacto de redención es el pacto que sucede en el seno de la Trinidad, que hace Dios consigo mismo, y básicamente es el pacto en donde Dios acuerda consigo mismo salvar a sus elegidos. Este es el pacto de redención. Entonces, cronológicamente hablando, ese es el primero. Pero usualmente es bueno mencionar primero el pacto de obras, porque en muchos sentidos el pacto de redención presupone el de obras. Aunque lógicamente el de redención, aunque cronológicamente el de redención sea primero. Pero entonces tenemos el pacto de redención primero, luego el de obras, cronológicamente hablando, y luego cronológicamente hablando el de gracia. Ahora, ¿qué sucede? En el de gracia, una de esas cosas que se resaltan, porque esa es la pregunta que se resalta, una de esas cosas es la unidad. La unidad dentro del pacto de gracia. Y especialmente, ¿de qué hablo cuando hablo de la unidad? Hablo de la unidad en medio de la diversidad. Es decir, hay un montón de diferentes formas que este pacto, el mismo pacto, el pacto de gracia, hay un montón de formas diferentes que este mismo pacto toma, aunque en esencia sigue siendo el mismo. Entonces, en un momento el pacto de gracia toma una forma y luego en otro momento toma otra forma y en otro momento toma otra forma, pero en esencia sigue siendo el mismo pacto. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Hemos enumerado ya los pactos teológicos, que son estos, de redención, obras, gracia, pero también hemos enumerado ya los pactos bíblicos, el pacto con Noé, con Abraham, con David, etc. Ahora, lo que quiero mencionar entonces aquí es que cada uno de esos pactos bíblicos, el pacto con Noé, con David, con Abraham, etc., cada uno de ellos es simplemente una forma distinta del mismo pacto de gracia en esencia. Entonces, cada uno de esos pactos que hemos denominado pactos bíblicos, en esencia, en su núcleo,
son el mismo pacto, no diferentes pactos. En su núcleo son el mismo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de gracia. Entonces el pacto con Noé es el pacto de gracia. En su esencia, el pacto con David es el pacto de gracia. El pacto sinaítico o mosaico es el pacto de gracia. El nuevo pacto que Jesús habla y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, es el pacto de gracia. En esencia, todos esos pactos son el mismo pacto, el pacto de gracia. Entonces es la primera cosa que debemos remarcar, esta unidad en la diversidad. La diversidad, ¿por qué? Pues porque tenemos diferentes formas. Se ve diferente el pacto de Noé que el pacto con David. Muy diferente se ve, pero en su esencia, y ahí es donde está la unidad. En su esencia es el mismo pacto, el pacto de gracia. Entonces esa es la primera característica que podemos ver que se resalta en estos pactos y en el desarrollo del pacto. Pero una segunda característica que podemos ver y que no debe ser pasada por alta es que dentro de esta unidad encontramos un mismo pueblo. Un mismo pueblo. Y este es un tema muy importante a la luz precisamente del dispensacionalismo y de muchos énfasis dispensacionalistas en donde más bien se piensa que por un lado está el primer pueblo de Dios, que fue el pueblo de Israel, y luego el segundo pueblo de Dios, que es la iglesia. Y entonces, por un lado, Dios tiene al pueblo de Israel, que es su primer pueblo, y por otro lado tiene a la iglesia, que es su segundo pueblo. Está como esa noción general en la mente de mucha gente, pero cuando estudiamos la teología del pacto a fondo, nos damos cuenta que no es así como funciona. Dios tiene no dos pueblos, sino uno, un mismo pueblo desde siempre. Y ese pueblo es básicamente la comunidad del pacto, que antes, la forma visible de esa comunidad del pacto se encontraba en el pueblo, la nación, biológica del pueblo de Israel, los descendientes de Israel, de Abraham, etcétera. Antes ahí se encontraba la comunidad visible del pacto, pero ahora la misma comunidad visible del pacto ahora se encuentra en la iglesia. Pero en esencia es el mismo pueblo, es el mismo pacto. Y de alguna forma entonces muy bella, podemos decir, yo, cristiano, pertenezco al mismo pueblo al que pertenece Abraham, al que perteneció David, al que perteneció Josué, al que perteneció Elías. Ellos son mi pueblo, yo soy su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo del pacto. Entonces, de una forma muy bella podemos identificarnos con ellos y verlos en el Antiguo Testamento luchando y no pensar, ay, ese pueblo de Israel, si yo hubiera estado ahí, si la iglesia hubiera estado ahí, hubiera sido diferente. No, para nada. Ellos son nuestro pueblo, nosotros somos su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo del pacto. Entonces, esta es otra de esas características que permanecen o se resaltan en el desarrollo del pacto de gracia en las Escrituras. Primero, esta unidad en la diversidad, es un mismo pacto, y segundo, un mismo pueblo, siempre. Hay Qué más, hermoso. pero Sí. vamos a dejarlos de ahí por cuestiones Sí, de no. tiempo. Bueno, el tiempo se nos acaba, ya nos están quedando 10, 15 minutitos y la verdad que intentar condensar todo lo que viene es casi imposible, pero entendemos entonces que una expansión de este pacto de gracia que nos presenta Alejandro aquí es el pacto de Noé, que lo encontramos en Génesis 9, ¿verdad? Y es un pacto de gracia que no volvería a haber un diluvio, ¿verdad? Como señal de castigo para el pueblo, el pacto de Abraham, hay un pacto de gracia a una descendencia, ¿verdad? Está el pacto de Moisés, donde nos entrega parte de los mandamientos, lo que estábamos expresando, y el pacto con David, ¿verdad? Que hay un linaje eterno. Esas son como, es como graficarlo de alguna forma, todo lo que se nos viene. Pero ya nos quedan 10 minutitos y me gustaría que pasáramos al pacto o al nuevo pacto. Yo creo que ahí también tenemos algo muy rico que poder compartir. Así que va por ahí mi pregunta. ¿Podemos ya ver en el pacto de gracia todos estos pactos que nos acaba de nombrar? Pero ¿podrías también ampliar un poquito sobre el nuevo pacto, querido Alejandro? Sí, por supuesto. Me parece que para empezar a hablar de un poquito más acerca del nuevo pacto, necesitamos mencionar otro de estos elementos que se resaltan a lo largo de todo el desarrollo del pacto. Y esto es básicamente el asunto de que la salvación, también hay unidad en relación a la salvación, y siempre ha sido por un mediador y por la fe en él, desde siempre. Esto es un elemento también muy importante, porque algunas personas piensan, no, es que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras y ya en el Nuevo ya nos salvamos por fe y por gracia. Hay gente que piensa esto, pero no es así, no se divide de esta manera. Siempre ha sido por un mediador y siempre ha sido por la fe en él.
¿Desde dónde lo vemos? Pues lo vemos desde el texto que checamos, de hecho, en Génesis, en donde primero Dios le promete a la humanidad entera, va a venir uno que va a deshacer las obras de la serpiente, ¿no? Y entonces vemos que la humanidad ahí, con el papá de Noé, desde entonces están esperando a ese uno, ¿no? Y la fe en él, el creer en él, el vivir esperando y señalando hacia él, ese era lo que desde entonces salvaba a las personas. Y bueno, si tuviéramos tiempo, podríamos verlo en Noé, podríamos verlo en Abraham, podríamos verlo en diferentes personajes, cómo ellos no fueron salvos por obras, ellos fueron salvos por la fe en Cristo. Siempre se ha mantenido esta unidad. La unidad de que Dios promete la vida no por medio de obras, sino por medio de la fe en ese uno que vendría. Entonces, bueno, venimos ya entonces, obviamente tendremos que saltarnos un montón de cosas, porque ahora llegamos hasta el nuevo pacto, que es, bueno, básicamente dejar atrás todo el Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto, básicamente lo que conseguimos es un pacto que fue prometido en diferentes lugares en las Escrituras, especialmente en los profetas, como Jeremías o Ezequiel, en donde se habla de un nuevo pacto, un nuevo pacto. Entonces viene Jesús y simplemente él, en la última cena, él establece de alguna manera este nuevo pacto. Y entonces cuando llegamos a este nuevo pacto tenemos que explicar algunas cosas con respecto a su novedad. ¿Por qué? Acabamos de decir que todos los pactos, noético, davídico, sinaítico, etcétera, todos son el mismo pacto de gracia, pero también el nuevo pacto también es el mismo pacto de gracia. Y entonces ahí alguien puede confundirse un poco y decir, ok, si el nuevo pacto es el mismo pacto en esencia que el pacto davídico y el pacto noético, entonces ¿por qué se llama nuevo? ¿Qué hay de nuevo en él? ¿No? ¿Qué cosa hay nueva en el pacto de gracia? Ahora, si creemos que el pueblo ha sido siempre uno y el mismo, entonces ahí no está la novedad, ¿no? No es un nuevo pueblo, es el mismo pueblo en esencia. Ahora, lo que sí es nuevo es que se ve diferente. Antes el pueblo donde se veía en la nación biológica de Israel, pero el pueblo de Dios, el mismo pueblo ahora donde se ve en la iglesia, ¿no? Entonces, la esencia de las cosas permanece igual, pero las formas externas, esas son las que cambian. Otra de esas cosas en donde la esencia permanece igual y simplemente cambia la forma es, por ejemplo, en la adoración. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se veía la adoración? Bueno, había altares, ofrendas sangrientas, sacrificios, había un sistema levítico y sacerdotes, había todo un tabernáculo o un templo, un montón de elementos como inciensos, etcétera, un montón de cosas así. Ahora, ¿cómo se ve la adoración en el Nuevo Testamento? No tenemos altares ya, como tal, un altar donde se ofrezcan ofrendas quemadas ni nada. No ofrecemos borregos, ni chivos, ni lo que sea, ni palomas. No sacrificamos animales. ¿Qué tenemos nosotros en el Nuevo Testamento ahora? Tenemos la predicación de la palabra, tenemos el canto, tenemos la oración, tenemos la lectura de las escrituras, muchos menos elementos, pero en realidad que muestran con mucha más gloria la verdad del evangelio, ¿no? Entonces, hay muchas de esas cosas que en esencia son lo mismo, de hecho, pero en su forma se ven diferentes. Y ahí es donde radica la novedad del nuevo pacto. El nuevo pacto es nuevo no porque ahora se ofrece un nuevo camino de salvación, porque la gente en el Antiguo Testamento se salvó por el mismo Cristo, cosa que ya aclaramos, ¿no? Abraham se salvó por Cristo, Adán se salvó, si fueron salvos, por supuesto, se salvaron por Cristo. No está la novedad allí. ¿En dónde está la cosa nueva entonces? Simplemente en las formas externas. Hay una nueva adoración diferente a la que era en el Antiguo Testamento. Hay una nueva forma visible del pueblo de Dios diferente a cómo se veía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en esencia seguimos siendo el mismo pueblo, salvo por el mismo mediador, salvo por la misma fe, adorando al mismo Dios, ¿no? Las promesas siguen siendo las mismas. La condición sigue siendo la misma, fe y arrepentimiento, desde siempre y hasta el día de hoy. Entonces, ese es un poquito una introducción muy general a lo que sería el nuevo pacto que Jesús instituye en su sangre, el cual hay muchas cosas que como tal no son nuevas, no hay un nuevo Salvador, no hay un nuevo medio para llegar al cielo, el medio para llegar al cielo es el mismo de siempre, pero hay cosas que sí son nuevas, pero no son cosas esenciales del pacto. Y por eso el nuevo pacto
también es, en esencia, el mismo pacto de gracia que fue instituido desde la caída de Adán y Eva en pecado en Génesis. Increíble. Hermano Alejandro, y qué maravilloso es ver la progresividad del pacto, porque en realidad esto nos va mostrando una revelación aún mucho más sublime. Bueno, Hebreos nos dice así también, que con respecto a este anuncio, a esta declaración, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en los postreros días o finalmente nos ha hablado por el Hijo. Entonces, esto es ya la llegada de lo que usted mencionaba del nuevo pacto, ya es la cúlmine de la revelación de este gran pacto de gracia. ¿Qué nos puede usted abundar ahora acerca de, a diferencia del pacto de obras, hoy cuáles son esos beneficios mayores que nosotros podemos ver ahora en el nuevo pacto? Sí, básicamente ahora en el nuevo pacto es un poco complicado si lo que hacemos es comparar el pacto de obras con el nuevo pacto, porque si lo que tenemos en mente al hablar de pacto de obras es el pacto que sucedió con Adán, entonces, bueno, hay muchos beneficios muy evidentes, como por ejemplo que ahora nosotros tenemos un mediador, ¿no? Y este me parece sería el mayor beneficio de todos. Adán tenía que lidiar él por sí mismo delante de Dios, y si él se equivocaba iba a caer sobre él la maldición del pacto, mientras que nosotros no lidiamos delante de Dios directamente, sino por medio de este mediador, de quien se dice que intercede por nosotros, ¿no? Y el Espíritu de Cristo intercede por nosotros incluso cuando nosotros no sabemos qué pedir. Y Él va delante del Padre y pide por nosotros, intercede por nosotros. Y hay ilustraciones muy, muy, muy bellas en el Antiguo Testamento de prefiguraciones de este Cristo intercediendo con nosotros, por nosotros, como por ejemplo, cuando el pueblo de Israel adora al becerro de oro y Moisés va delante de Dios y Moisés le dice, no, Señor, no los destruyas. Si quieres, destrúyeme a mí, ¿no? Pero no a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos allí? Tenemos esta imagen, esta ilustración bellísima de Cristo en Moisés, poniéndose entre Dios y el pueblo y diciendo, Señor, no los destruyas, son tu pueblo, ten misericordia. Y en historias como esas vemos justamente este asunto del mediador. Nosotros tenemos un mediador y desde Moisés estaba predicando, desde ese pacto mosaico, ahí estaba, de hecho, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, para que los hombres, nosotros pecadores, rebeldes, idólatras, etcétera, no tengamos que pagar por lo que hemos hecho, sino que se ponga aquel a quien se prometió en Génesis, se ponga entre Dios y nosotros, y de hecho Él cargue con la maldición en nuestro nombre, pagando por nosotros. Entonces, bueno, ese sería, pues, obviamente, la mayor bendición que hay en el pacto es Cristo por nosotros, en nuestro lugar, recibiendo a nuestro nombre, nuestro castigo, para que nosotros no tengamos que recibirlo. Y por la fe en Él obtenemos eso. Entonces, esa es una de las primeras cosas. Otra cosa que es, obviamente, mucho mejor en el pacto de gracia en general, comparado con el pacto de obras, es, pues, básicamente el hecho de que nosotros no solamente, y esto es algo que a veces la gente se confunde un poco, en Cristo nosotros no estamos regresando al estado en que estuvieron Adán y Eva al principio, ¿no? Nosotros más bien estamos alcanzando el estado que Adán y Eva hubieran alcanzado si ellos hubieran cumplido con la promesa del pacto, con la condición en el pacto de obras. Ellos no alcanzaron algo. Hay algo que ellos estaba allá adelante y no pudieron llegar a ello porque no cumplieron la condición del pacto de obras. Y ellos no llegaron allá. Y la redención en Cristo, el pacto de gracia, no nos lleva de regreso al Edén, en donde podíamos caer, en donde estábamos bajo prueba
y en cualquier momento fallábamos y ya está. No, no nos lleva de regreso allá. ¡Qué horror! Si nos llevara de regreso allá, fallaríamos otra vez y otra vez se repetiría la historia. No, no, no. El pacto de gracia nos lleva a alcanzar esa bendición, esa promesa que Adán y Eva no pudieron alcanzar por su desobediencia. Entonces, eso es otra de esas cosas increíbles en el pacto de gracia que de hecho ni siquiera podemos imaginar. Bueno, podemos esforzarnos un poquito si quieren por imaginar, porque de hecho es muy bello, pero pensar justamente en qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran caído. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué? Es el año 2024, ¿no? ¿Dónde estaríamos nosotros 2024 años después si nunca hubiera ocurrido la caída en pecado? ¿No? ¿Cuánta gloria le habríamos dado a Dios para el día de hoy? ¿Cuántos avances habríamos hecho? De hecho, hasta tecnológicamente, culturalmente. ¿Cuánta arte, cuánta música, cuánta diseño, cuánta tecnología, cuántos edificios preciosos y todo edificado y construido para la gloria de Dios? ¿Cuánto habríamos llegado a ser para el 2024 después de la creación? Obviamente es mucho más porque no estoy contando los años antes de Cristo, pero ustedes entienden la idea. Pero el asunto es, habríamos podido hacer muchísimas cosas, las cuales por nuestro pecado no hemos hecho. Porque ahí está una cosa que obviamente mucha gente no ve. El pecado no solo afecta la moralidad humana, el pecado afecta al entendimiento humano también. En un sentido muy real, el pecado no solo nos hace malos, el pecado nos hace tontos como tal. Entonces, imagínense, sin el pecado, ¿qué capacidad intelectual hubiéramos tenido? ¿Qué capacidad de entendimiento, de razonar, de resolver, de crear, de imaginar? Cosa que no tenemos por nuestro propio pecado. Entonces, por eso al final en Apocalipsis vemos que lo que Dios trae a nosotros, hay algo que desciende del cielo y que se establece en esta tierra, y no es un jardín, es una ciudad, ¿no? Del cielo desciende la Jerusalén celestial y viene y se establece aquí. ¿Por qué? Porque no estamos regresando al jardín, estamos avanzando hacia esa ciudad que no pudimos nosotros conseguir de alguna manera, y que Cristo consigue por nosotros. Entonces, bueno, para ponerlo en términos generales, eso es lo que puedo decir. Hermoso, la verdad que yo me gozo ver cómo entender este gran panorama de la redención y ver a Dios obrando a través de la historia, trae un consuelo a mi corazón, entendiendo que Dios promete y Él cumplirá, así que por lo tanto tenemos ahí la palabra profética más segura, ¿verdad? Creo que ya hemos avanzado, ya el tiempo se nos acabó, dijimos 11:20, ya son 11:27. Le tengo una sorpresa a los de auditores, creo que vamos a tener de nuevo muy pronto también aquí a nuestro hermano Alejandro compartiendo estas bellezas de la palabra de Dios, así que no sé, no quiero terminar, creo que podríamos dar unas pequeñas reflexiones respecto a todo lo que hemos pasado, han quedado muchas cosas inconclusas, hay muchas por tratar de explicar, pero el tiempo nos limita, así que escríbanos por interno si tiene dudas, podemos seguir dando respuestas. Usted me envía las preguntas a través de las redes sociales, yo se las hago llegar aquí a nuestro hermano Alejandro y vamos interactuando y seguimos compartiendo esta hermosura. Así que ya vamos al sorteo, ya vamos a ir al sorteo del libro, nos quedan unos poquitos minutos para ir a regalar el libro de este maravilloso tema que hemos conversado sobre la introducción a la teología. Hemos visto un panorama general y me gustaría que pudiésemos tener reflexiones finales respecto a esto, de cómo podemos aplicar todo este conocimiento, todo esto que se nos ha entregado, cómo puede ser útil a nuestra vida diaria ahora, cómo lo llevamos a la práctica. Y ahí me gustaría que Alejandro, Pastor Pablo, nos compartieran ahí unas pequeñas reflexiones de término ya. Y partimos con Alejandro. Sí, bueno, una de las cosas prácticas que podemos ver de todo esto, primero, pues para abarcar lo primero, lo que dijimos, que fue el pacto de obras, es pues precisamente la necesidad que tenemos debido al pacto de obras y nuestro fracaso en el pacto de obras, ¿no? Tenemos una necesidad desesperada. Es una tontería, es una necedad confiar en nosotros mismos. Estamos perdidos, pero perdidos.
Amén. Después de ese pacto y nuestro fracaso en el pacto de obras, tenemos culpa delante de Dios. Nacemos con culpa delante de Dios. Aunque yo hubiera nacido así desde bebecito y vivido la vida perfecta sin romper ningún mandamiento hasta el final de mis días, ¿saben qué? Aún así, yo nací con la culpa del primer pecado de Adán. Yo nací ya siendo culpable, yo nací ya siendo condenable. No importa si yo como tal no cometo un pecado, vengo al mundo con la culpa del primer pecado de Adán. ¿Qué esperanza hay para mí? ¿No? Amén. Pero no solo eso. Aparte de que vengo con la culpa del primer pecado de Adán, vengo con un corazón corrompido, ¿no? Un corazón que no quiere a Dios, que prefiere el pecado, y un corazón que es simplemente algo tan profundo en mí que yo no puedo cambiar por fuerza de voluntad, ¿no? Yo no puedo simplemente decidir un día, ya no voy a volver a pecar y lograrlo, no puedo. Y aunque yo me esfuerce, no lo voy a lograr. ¿Y saben qué pasa entonces? Que esto simplemente enfatiza mi desesperada condición y mi gran necesidad de Cristo y un Salvador, ¿cierto? Mi necesidad de que alguien más venga, extienda la mano y me salve porque yo no puedo. Entonces, esa es la primera cosa que me parece que podemos resaltar, especialmente del pacto de obras. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que venga, alguien mucho más grande y poderoso que nosotros y nos rescate de nosotros mismos. Y ahí es donde la imagen de Cristo aparece mucho más gloriosa que en cualquier otro cuadro. Si yo creo que yo soy tan competente, tan capaz, tan justo, tan bueno, tan autosuficiente, entonces la imagen de Cristo va a ser deteriorada y yo voy a decir, tal vez me va a ayudar, pero no lo necesito tanto. Pero cuando me doy cuenta de cuán grande es mi necesidad, ahí es donde digo, Señor, sálvame, por favor. Yo no puedo. Amén. Amén. Yo me conmuevo. Amén. Pues bien, eso sería Amén. nada más una consecuencia práctica, vaya. Estamos Amén. sollozando. Pastor Pablo. Sí, bueno, mi gozo y mi alegría está en que a pesar de nuestro fracaso, porque el fracaso de Adán también es nuestro, y lo vemos y tenemos evidencias de que ese fracaso es una realidad en nosotros. Miramos el diagnóstico que Dios da en su palabra y ese diagnóstico es muy lamentable. Si bien es cierto, hay unos versos muy claves ahí en el libro romano donde nos dice que, como está escrito, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, lo que yo veo en la trazabilidad tanto de los pactos bíblicos en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, cuando el pacto de gracia es evidente, veo esta frase: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y a pesar de eso, a pesar de nuestros pecados, Dios está formando a su pueblo y Él es el Dios de este pueblo. Y esa es mi gozo y mi alegría, porque dentro de ese pueblo estamos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, aquellos que tenemos el Espíritu Santo como garantía de que hemos sido escogidos por la gracia del Señor. Así que muchas gracias, hermano Alejandro, por su tiempo y por bendecirnos el día de hoy. Sí, hermosa reflexión igual ahí, mi pastor. Creo que entender este panorama es hermoso, creo que me lleva a una reflexión diaria de ver mi gran necesidad de Cristo, mi gran necesidad del Redentor. Tú lo decías muy bien, Alejandro, desde el nacimiento nosotros venimos con esta mancha
Y el pago justo por ese pecado es la separación de Dios eterna, el castigo eterno, pero que es hermoso abrazar la gracia del Señor, amarle y mirarle a Él, entendiendo que le amamos porque Él nos amó primero. Y tener estas interacciones tal vez por redes, que hay personas que lo están disfrutando, seguro otros se están riendo, seguro pasan de largo, otros se quedan, pero como sea, Dios está siendo glorificado en este espacio. Y lo bueno de esto es que si no tenemos presente este gran panorama, tendremos una vista muy corta, y que no nos ayudará a vivir como hijos de Dios de forma diaria en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Así que esto me lleva a mí a la siguiente reflexión. Todos los días tengo que recordar estas promesas de Dios, este pacto de gracia, en el que Dios me escogió y me alienta a vivir bajo su voluntad. O sea, yo voy a Él voluntariamente porque la gracia de Dios me atrae hacia Él, y es la reflexión. La verdad, debo decirlo, estoy muy conmovido de corazón. Nosotros los pentecostales, bueno, nuestro hermano Alejandro es presbiteriano, y bueno, particularmente yo soy un hermano metodista pentecostal acá en Chile, y nuestro hermano está en Estados Unidos en este momento, pero somos muy expresivos en este sentido de sentirnos felices cuando vemos tan grande gracia que solamente por misericordia, por piedad nos ha abrazado, nos ha recogido, y bueno, y ver la trazabilidad de estos pactos, cómo Dios se comunica con nosotros, cómo Dios nos muestra su plan de redención. No hay otra cosa más que ponga mi vida a su disposición para igualar o asimilar la imagen de Cristo en mí. Así que te agradezco de todo corazón a través del grupo de Teología Sencilla. Sepan ustedes que no somos solo dos las caras visibles, tenemos a Eleazar que nos ayuda con la transmisión y lo hace muy bien, poniendo todos los comentarios, agregando todos los que están participando. Hay un equipo detrás de producción también, los que han propuesto tener una tacita de teología sencilla aquí, así que no somos no solamente los que nos vemos, somos muchos más los que estamos trabajando detrás de esto, y lo que buscamos, hermanos, es simplemente llevar a Cristo hacia todos los hogares que están en esta hora disfrutando ya 25 para las 12 de la noche, con un frío que se está dando acá en Santiago Centro. No sé el litoral cómo estará, no sé cómo estará Estados Unidos ahí, el clima, está rico, ¿no? Allá cómo está el clima, frío también. Está bien, pero como tenemos calefacción, ni lo sentimos. Bueno, hasta en eso es bueno el Señor. Así que por lo tanto, Alejandro, te agradecemos de todo corazón tu amabilidad, tu amor por Teología Sencilla, tu amor por las almas que nos están escuchando, y te dejamos invitado para seguir hablando de esto y otros temas más adelante. Así que, Alejandro, te damos la posibilidad que te puedas despedir de toda la audiencia. Sí, claro, pues muchas gracias a todos los que han estado aquí escuchando, también a los que quizás no estuvieron en todo el rato, pero escucharon alguna sección de esto y fueron bendecidos por alguna sección. Sepan que si alguno fue bendecido de alguna manera por medio de alguna de estas palabras, absolutamente no viene de mí, no es mío, yo no puedo bendecir el corazón de nadie. Si alguien recibió alguna bendición fue por parte del Señor y su Espíritu, que son buenos y logran. Dios llega a utilizar incluso a gente como yo, pero pues muchas gracias a los que han estado por aquí, y les pido que podamos seguir reflexionando en esto y seguir ahondando en los pactos de Dios, porque si Él nos mostró esto, si nos ha mostrado esto en su palabra, es porque es importante para Él. Y todo lo que está en su palabra es porque es importante para Él. Y si es importante para Él y nosotros lo amamos, pues es importante para nosotros. Entonces, pues bueno, muchas gracias también a Teología Sencilla por la invitación a estar con ellos, y es posible que estemos viéndonos por este medio en ocasiones futuras, repetidas veces. Gracias, Alejandro, gracias. Se nos viene el concurso. Se nos viene el concurso. Les pedimos al principio que pudieran compartir la página, que pudiesen también dar like, suscribirse, ¿verdad? Tenemos un regalo para los que han participado fielmente al programa, y es el libro que tengo de fondo. Ahí usted puede ver. Hay un libro que está arriba, ¿verdad? Es el libro de Introducción a la Teología del Pacto. Y quiero contarle algo también, y esto es parte importante, pero este libro lo vamos a regalar por el patrocinio
de asesorías Elohim. Ellos son una asesoría en el área de contabilidad, asesoría en impuestos y planificación tributaria y asesoramiento en recursos humanos y remuneraciones. Además, la regulación de ciclos de vida de cada negocio. Pueden comunicarse con Jaime Ríos Palma a través de su Instagram, su WhatsApp más 569-7877-5732, su correo electrónico y lo pueden ubicar ahí y también puede bendecir a nuestro hermano dándole parte de su trabajo. Él vive de esto y ha tenido un maravilloso corazón de compartir el libro que vamos a regalar esta noche y le vamos a pedir ahí a Eleazar que ponga en pantalla entonces la ruleta. Estos hermanos, esto es transparente. Todos los que han participado van en esta ruleta. Así que Dios acompañe al ganador de esta noche y este libro sea de bendición. Alejandro, dinos tú cuando echamos a correr la ruleta. Ya, listo. Listo. Vamos a ver. Si fue el que se ganó el libro la semana pasada, lo vamos a dar al agua. Al agua decimos cuando... Bien, Matías, Tanelo, Mundaca, Tanelo, está cerquita Tanelo. ¡Oh, Tanelo! Clemente, escríbenos, por favor, donde estés. Si eres de Chile, te vamos a hacer llegar el libro a través de Starken. Nosotros enviamos el libro y tú pagas en tu ciudad. Ojalá sea de Santiago para que no tenga costo adicional, pero pagas en tu ciudad de recepción del libro. Nosotros te lo enviamos. Y Clemente, si estás en otro lugar del mundo, Alejandro, ¿podemos encontrar este libro por Amazon? Sí. Te lo enviamos por Amazon. Pero como sea Teología Sencilla, no solamente regala libros aquí a nuestros hermanos en Chile, sino que a través de todo el mundo donde se conecten y exista Amazon, le vamos a hacer llegar el libro. A ver, respondió. ¿Dónde respondió? Vamos a verlo. Lo tenemos en las redes. A ver, lo tenemos. Clemente, muchas gracias, dice. Muchas gracias, dice, por el libro, supongo, ¿no? Y Clemente, ¿dónde? Escríbenos de dónde eres, ya para terminar. Mira, Sergio dice, Dios tiene sus favoritos, y ese es Clemente. Bendiciones, dice Roberto Quiroz. Teníamos distintos saludos de Fabián, Jesús. Mandan una bandera de dónde estás conectado, ¿verdad? Tenemos Clemente. Enhorabuena, dice Yanelkis Pérez Lima. Dice, enhorabuena. No debe ser chilena porque ese término no lo usamos. Ah, mire, Clemente dice, soy de Iquique, en Chile. Oh, está súper lejos. Pero Clemente, Teología Sencilla se va a encargar a través de nuestra área logística de hacerte llegar el libro a la sucursal más cercana. Así que escríbeme por inbox y ahí vamos a coordinar. Y vamos a esperar tu historia después al final recibiendo el libro. La vez anterior se lo ganó un niño de acá de Santiago de Chile. Sí, no me acuerdo. El Martín, ¿ve? El Martín se ganó el libro anterior, ahora se lo ganó Clemente. Muy buen live, Dios les bendiga, dando de gracia soberana. Yanela Torres, un abrazo. Así que todos, nos despedimos. Alejandro, muchas gracias, Dios te bendiga. Querido Pastor Pablo, muchas gracias por acompañarnos y hasta aquí el programa del día de hoy. Un abrazo a todos.